Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuftet Vav Amud Bet. Estamos en la cuarta línea, en la segunda palabra. Dice la Gemara, trae una braita, Tanu Rabanan, Abrachot ve Akmi'in. Las brachot que decimos diariamente en los rezos y sobre la comida, y etc. Y los amuletos ve Akmi'in. Afal pi sheshben otiot shel Shem, aunque tienen letras de Shem Hashem y los nombres que se le dicen al Kadosh Baruj Hu. Hay quien dice que se refiere a nombres solo que vienen a insinuar, o letras que insinúan que aquí estamos hablando de nombres del Kadosh Baruj Hu, y hay quien dicen que no, son los nombres del Kadosh Baruj Hu como están escritos en la Torah. Uminyanot arbe shebatorah, y otros psukim de la Torah, en metzilinotan mipnei adleka, ela nisrafim bimkoman, hen veazkeroteihen. Dice la braita que no son salvados de un incendio en Shabbat, sino se dejan ahí que se quemen. Y dice la Gemara, dice la braita, mikan amru kotvei brachot kesorfei Torah. Por eso, el que escribe las brachot es como si está quemando la Torah, porque si llega una situación de un incendio en Shabbat, no se van a salvar. Ahora el Ran explica que hay una prohibición en escribirlo, porque en esa época era prohibido escribir todas las cosas que son Torah Shebe'al Peh, y entonces por eso es prohibido escribirlo. Ahora él también dice que se refiere también al amuleto como algo que es Torah Shebe'al Peh, que es prohibido escribirlo, y no solamente con respecto a las brachot, aunque el final de lo que mencionamos, así todo Mikanabu Kotvei Brachot, y no está mencionando los amuletos, que es una prohibición, solamente que no se salvan. Él también escribe que los amuletos son prohibidos escribirlos. Y dice la Gemara, Maaseh be'echad shaya kotev betzidon, un caso de una persona que es en Sidón que escribió Brachot, Ba'u ve'odiu et Rabbi Ishmael, ve'alach Rabbi Ishmael lebodko. כשהיה עולה בסולם הרגיש בו נוטל תומוס של ברכות ושיקן בספל של מים. Le avisaron a Rabbi Ishmael sobre esta persona, él fue a examinarlo a ver si de verdad está escribiendo. Cuando está subiendo, esa persona vio, sintió, notó que los van a venir a buscar, entonces cogió un tumus shel brachot, un grupo de papeles donde había escrito las brachot, y las metió en agua para que se borren y no vean que él había escrito las brachot. Dice la Gemara, Ubalashon azeh amarlo, en exactas palabras le dijo Rabbi Ishmael, Ubalashon azeh amarlo Rabbi Ishmael, Gadol onesh acharon min harishon. Es decir, la acción que hiciste al final es más grave que la que hiciste al principio, que borraste con las manos, tú causaste que se borren, es más grave que lo que hiciste cuando lo escribiste. Sigue la Gemara, Ba'aminei resh galuta merabe baravuna, ayuk tuvin, si los kitvei HaKodesh estaban escritos, besam ubesikra bekumus ubekankantum belashon HaKodesh. Está escrito belashon HaKodesh, pero con colores diferentes y no con dio, que es lo que lo común se escribe. Entonces le pregunta, ¿metzilin otan mipnei adlika o en metzilin? ¿Se salvan en un incendio o no? Tibai leman de abaum betzilin, Tibai leman de abaum betzilin. Vimos en la página anterior una machloket, si no están escritos en la Lashon HaKodesh, si se salvan o no se salvan. Dice ahora, la pregunta ahora, que están escritos en la Lashon HaKodesh, pero con otros colores y no con dio, la pregunta es si se salvan o no se salvan, es según las dos opiniones con respecto a otros idiomas. Tibai leman de amar en metzilin, el que dijo que cuando están escritos en otros idiomas no se salvan, es porque son otros idiomas. Aquí, que es en el Lashon HaKodesh, entonces sí se salvan. O Dilma, o tal vez, también el que opine que sí se salvan en otros idiomas. Eso es cuando están escritos con dio, que es algo que mikaim, que queda mucho tiempo. Pero en otras especies de colores, de formas de escribir, que no quedan tanto tiempo como el dio, entonces tal vez no tienen tanta importancia. Entonces, tal vez no se salvan. Amarle en metzilin, le dijo no se salvan. Le preguntó, Rabbi Nona mencionó una braita que sí se salvan. Amarle y Tania, le dijo, si hay una braita que dijo que se salvan, entonces yo me echo para atrás y lo que dice la braita, eso es lo que hay que hacer. Ahora pregunta alguna Maitania, ¿cuál es esa braita?
Amar Rav Ashi que de Tanya, está escrito en la Braita, en Ben Sfarim le Megillah, dice la Braita que la diferencia entre otros Sifrei, Kitvei Kodesh a Megillah, Megillat Esther, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ומגילה עד שתהיה כתובה אשורית על הספר ובדיו. Entonces vimos en la Braita tres diferencias entre Megillah y otros Kitvei HaKodesh, y uno de ellos, dice Rashi, es Bedió, que la Megillat Esther hay que escribirla con Dio. Entonces quiere decir que los otros Kitvei HaKodesh no tienen que ser escritos con Dio, entonces si no tienen que ser escritos con Dio, se pueden salvar. Sigue la Gemara, בא מיני רב הונא בר חלוב מרב נחמן, ספר תורה שאין בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנשוא אהרון, מצילין אותה מפני הדלקה או אין מצילין. Le preguntó Rav Huna bar Chalub a Rav Nachman, un Sefer Torah she'en bo lelaket 85 otiyot, que no quedan en él 85 letras, quiere decir, se desgastó, se borraron, pasó mucho tiempo y quedan en el libro de Torah menos de 85 letras, que gon parashat b'nso Aaron. Quiere decir, no tiene 85 letras como existen en Parashat Vayhi b'nso Aaron. Vayhi b'nso Aaron, como vamos a ver más adelante en la Gemara, es una parasha por sí misma. Y hay quien dice que es considerado como un humash por sí mismo. Y así tiene mucha importancia esa parasha. Y en esa parasha hay 85 letras. Y de esa parasha aprendemos el número de 85. Y dice Rashi, cada vez que hay un libro de Torah que se empezó a borrar y etcétera, y quedan 85 letras, todavía tiene toda la Kedushá de un Sefer como el tenía antes de Sefer Torah. Cuando tiene menos de 85 letras, entonces ya pierde de su Kedushá. Y viene ahora la pregunta, si se salva Metzilin o también Adleka o en Metzilin. ¿Se salva de una Adleka o no se salva? Porque el momento que tiene menos de 85 letras, ya no tiene la Kedushá de Sefer Torah. ¿Se salva o no se salva? Ahora el número 85 se aprende de esa parasha. Amar le contestó a Rav Nachman, Vetibai lecha parashat Vayhi b'nso Aaron gufa eicha de chaser. Le preguntó, ¿por qué me preguntas sobre todo el libro de Torah? Pregúntame que quedó esa parasha, la parashat Vayhi b'nso Aaron, y le falta una letra, entonces son solo 84 letras. Si se salva o no se salva, ¿por qué me preguntas en todo el libro de Torah y no en esa parasha? Le dijo, Parashat Vayhi b'nso Aaron lo kamiba elei, דכיוון דאית באזכרות, אף על גב דלת ב-85 אותיות מצילין, כי כמיבא לי ספר תורה שאין בו ללקט מי. Le dijo, con respecto a Parashat B'nso Aaron, no te hice la pregunta, porque ahí en la Parashat están mencionados también Shem Hashem, nombres del Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, ahí me es obvio que se salva, aunque hayan menos de 85 letras. Mi pregunta es en otros lugares en la Torah, que quedan menos de 85 letras y no hay Shem Hashem, no hay nombres del Kadosh Baruj Hu, si se salvan o no se salvan. Amar le contestó Rav Nachman, en Metzilin, no se salva. Le preguntó, Eitivei, Targum shektavo mikra, partes en la Torah que están escritos, que fueron dichos en arameo. Targum, como en la Torah está escrito Yegar Sahaduta. Gal-ed está mencionado en la Torah. Yegar Sahaduta, quiere decir que la Torah misma escribe parte de ella en arameo. Y en los profetas, etc. también hay más lugares donde está escrito en arameo. Entonces, está escrito en la Braita, Targum, lugares donde debería estar escrito en arameo. Shektavo Mikra, y lo escribió como el resto de la Torah. O al revés, Umikra Shektavo Targum Vektav Ivrit. Un lugar de la Torah, de los Kitvei HaKodesh, que fue escrito en vez de común y corriente, este fue escrito o Targum, o Ktav Ivrit, o en el mismo idioma, pero letras diferentes, en vez de las letras comunes y corrientes, las letras Ivrit, que son, dice Rashi, grandes y raras. Está escrito, Metzilin mipnei adleika, se salvan, en ese caso se salva de un incendio. Ve'en tzarich lomar targum shebe'ezra ve'shebedaniel ve'shebatorah. Dice la Braita, y no hay que decirte que si lo que tienes escrito es Targum, que decir en arameo, pero es en Ezra y Daniel y Batorah, que decir aquellos lugares que hay que escribirlos
en arameo, que si están escritos de esta forma, se salvan del incendio. Ahora dice la Gemara, analiza Rav Una Bar Chaluv, Targum Sheba Torah Mai Niu, ¿cuál es el Targum que está escrito en la Torah? Yegar Saaduta. Ve'af al gav deleit be-85 otiot. Está escrito aparentemente en la Braita que si tienes escrito solamente Yegar Saaduta, con eso es suficiente para que se salve de un incendio. Entonces vemos que menos de 85 letras también se salvan. Le dijo Rav Nachman, Kitani ahí le ashlim. Dice lo que está escrito que se salva en ese caso es cuando tengo 85 letras con Yegar Saaduta. Si está escrito otras cosas en la Torah y Yegar Saaduta me completa 85 letras, eso es lo que la Braita viene a decir, que eso tiene importancia como el resto de la Torah y se salva. Ahora la Braita también dijo que también si algo que tendría que ser escrito Targum en arameo y fue escrito Mikra, o Mikra que fue escrito Targum, también completa 85 letras y se salva. Y Baelau preguntaron, Anish 85 otiot mejunasot o mefuzarot. Lo que dijimos que 85 letras todavía le dan la importancia de un libro de Torah y se salvan del incendio. Y menos de eso no, pero de 85 letras sí se salva del incendio. Tienen que estar reunidas más o menos, mejunasot o mefuzarot. Si están separadas una de la otra, también le dan la importancia al libro, al Sefer Torah. Dice la Gemara, Rav Una amar mejunasot, que tienen que estar reunidas. Rav Chizda amar afilu mefuzarot. Y Rav Chizda opina que también si están separadas. Meitivei pregunta la Gemara de la Braita, Sefer Torah Shebala, que se desgastó, Im yesh bo lelaket 85 otiot, kegon parashat va'i binso Aaron metzilin. Si tiene para recolectar 85 letras, como aprendemos como Parashat Va'i Binso, que es una parashat que tiene 85 letras, entonces se salva del incendio, Vimlav en Metzilin. Dice la Gemara, Tiuvta de Ravuna. Esta braita es una Tiuvta Ravuna porque en la braita está escrito Im bo lelaket, si hay para recolectar. Como dice lelaket, entonces quiere decir que las letras están separadas. Si no, sería coger y no lelaket. Dice la Gemara, Tirgema Rav Chizda aliva de Ravuna. Rav Chizda mismo, que no opina con Ravuna, contesta cómo Ravuna va a explicar la braita de la forma que él opina. Y dice Beteivot. Dice que la braita está hablando en casos que quedaron no letras nomás, sino palabras. Entonces las palabras mismas están juntas y se puede leer una palabra. Ahora, entre ellas las palabras están mefuzarot, están puestas separadamente en lugares diferentes del libro, y por eso dice la braita lelaket, recolectarlas de lugares diferentes, pero de hecho en cada lugar y lugar están juntas y por eso también según Ravuna se salvan del incendio. Ahora con respecto a la parashá Va'i Binso Aaron, entonces habla de eso la Gemara, trae una braita, Tanu Rabanan, Va'i Binso Aaron, Vayomer Moshe. Dice la braita, parashá zo asala akadosh baruch hu simaniot milemala u milemata. Esa parashá está escrita en el Sefer Torah con la letra Nun al revés, antes de ella y después de ella. Eso es de la Torah, que así hay que escribir el Sefer Torah. Y dice, ¿por qué el Kadosh Baruch Hu le hizo esas señales? Lomar, she'en ze mekoma, para decirte que ese no es el lugar donde pertenece esa parashá. Como vamos a ver más tarde en la Gemara, esa parashá, según esta opinión, pertenece en el Masá de los Galim, cuando está escrito que el tribu de Judá fue adelante y después el tribu de Leví. Ahí debería estar escrito que cuando el tribu de Leví se adelanta, entonces Va'i Binso Aaron, también el Aarón Abri también adelanta. Y ese es el lugar de la parashá, eso es lo que va a ser escrito porque, según esta opinión, fue escrito en otro lugar. Rebi Omer dice la braita, lo min Hashem, no esa es la razón por la cual le hicieron esas señales. Ela mipnei shesefer hashuvu bifnei atzmo. La razón de esas señales es porque es considerado un libro por sí mismo, y un libro tiene la importancia de un libro, entonces por eso le hicieron señales. Pregunta la Gemara, ¿Keman hazla? ¿Como qué opinión es de amar
רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, חצבה עמודי השיבה, אלו 7 ספרי תורה. Lo que está escrito en el pasuk, en Mishlei, Hatzva Amudea Shiva 7, se refiere a los 7 libros de la Torah, que si no es Hamishahum Torah, sino Shiva Sifrei Torah, 7 libros de Torah. Que Rebi, eso es como la opinión de Rebi, que esta parashá, es una parashá por sí misma. Entonces, lo que está escrito antes es un libro por sí mismo, esta parashá es un libro por sí mismo, y lo que está escrito después es un libro por sí mismo. Entonces resulta que la Torah tiene 7 libros. De eso es como la opinión de Rebi. Ahora, pregunta la Gemara, Man Tana de Pali Galei de Rebi, ¿cuál es el Tana Kama de la Braita que no opina como Rebi? Dice la Gemara, Rabben Shimon ben Gamlielu. Eso es Rabben Shimon ben Gamliel de Tania. Como está escrito en otra Braita, Rabben Shimon ben Gamliel omer, Atida parasha zo shetiaker mikan, vetikatev bimkoma. En el futuro esa parasha se va a mover de este lugar y va a estar escrita en su lugar apropiado. Velama ketavakan, porque el Kadosh Baruj Hu la movió de su lugar y la escribió acá. Kedei leafsik ben puranut rishona le puranut shnia. Fue para separar entre 2 puranuyot, es decir, 2 pecados que hicieron a Israel, que por eso pueden ser castigados, para que no estén juntos. Entonces el Kadosh Baruj Hu los separó. En el futuro, cuando ya no haya que preocuparse de los pecados y de los castigos que vienen por ellos, entonces se va a poder mover la para allá y ponerla en su lugar. Ahora pregunta la Gemara, ¿cuál es la segunda por el segundo pecado? Que está escrito, que Am Israel se empezó a quejar. Ese fue un pecado. Pur anut rishona, la primera por anut, ¿cuál fue? Que está escrito, Vaisu me Hashem, que fueron, cuando se fueron de Mahamad de Arsinai, de Arsinai, entonces escrito, Vaisu me Hashem, dice la Gemara, Vamar Rabbi Hanan ve Rabbi Hanina, Shesaru me acharei Hashem. En el pasuk Vaisu me Hashem viene a insinuar que ellos se alejaron del Kadosh Baruj Hu, que en los primeros 3 días después de irse de Arsinai, ya está escrito que Asafsuf shebetojo itavu tava, que pidieron comer carne, y dice Rashi que la razón que ellos de pronto tenían tantas deseo de comer carne era para buscar una excusa para el Imrod Bashem, para negarse a las obligaciones al Kadosh Baruj Hu. Entonces eso es la pura nutrishona. Después viene Amba mitonenim, para separar entre ellos. El Kadosh Baruj Hu escribió entre ellos. Ahora, pregunta ahora, Veihan Mekomá, ¿dónde es el lugar que debe estar escrita? Amarabashi Bat Galim, en el Masá de los Galim, que se escrito los Shvatim, como cada uno andó, cada Shevet está puesto por sí mismo. Ahí donde está escrito los Levim, debería estar escrito esa parasha. Y hasta aquí, Kuf Tetvav Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.